Shalom, Shabbat Shalom, Nekulam, a toda la congregación, a Nueva Jerusalén. Estamos entrando a la Parashá 34, que es lo que corresponde al libro de Bamidbar, o Números, como se le dice, de acuerdo al pensamiento occidental, y que se lee como en el desierto de, y va desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 20. Esta parashá nos va a hablarnos acerca de que después de que los hijos de Israel, los Bené Israel, salieron de la tierra de Egipto, Yahweh, bendito sea su nombre, habló a Moshe en el desierto de Sinai, en el tabernáculo temporal, el primer día del segundo mes, en el segundo año. Y entonces le da una orden. En el desierto, ciertamente no hay comodidades, no hay responsabilidades de un día a día. Lo único que hay aquí y va a haber es maná, solo Torah y nosotros. Entender que la Torah no es producto de una era en particular, ni un ámbito cultural, y que es posesión absoluta e inequívoca de cada uno. ¿Por qué la Torah tiene que ser dada en el desierto? Porque el desierto es, como dice, tierra de nadie. Es decir, que la Torah es para todos, para todo el que quiera conocer el camino verdadero, todo el que quiera adherirse a un pueblo que fue sacado de una esclavitud para ser introducido en una tierra codiciable, tierra que fluye leche y miel. Y asimismo vemos de que también Bamidbar tiene una similitud con Éxodo, con Shemot. Son dos libros en el que parece que las cosas se repiten. Y podríamos hablar entonces de dos viajes. Un viaje que es el de la salida y otro viaje que es el de entrada. Como bosquejo vemos que se levanta un censo, dice el versículo 2. Levanta un censo completo de la congregación de los Bené Israel. Y aquí es importante el orden, por eso les digo, es el orden, porque después de que ellos salen de la esclavitud, después de que ellos ven los milagros, después de que ellos escuchan la palabra, reciben la Torá, tienen su pacto, levantan un tabernáculo de reunión, entonces aprenden los sacrificios. Ahora viene el orden, que hay que tener un orden. Entonces el Todopoderoso empieza a ordenarlos por casas, por familias, por nombres, uno por uno. Es decir, que para él verdaderamente cuenta, es lo que podríamos pensar de que ¿por qué tiene que ver? Que me cuente por familia, por casa, por nombre. Se importa para él. Se importa para él. Por claro. Y entonces vemos de que el capítulo 1 habla sobre cada tribu, la cantidad, los nombres, las edades. Después el campamento en el capítulo 2, cómo
la conformación que van a tener. Y asimismo, el capítulo 3 habla sobre los levitas, que son aparte, tomados en cuenta para la administración, para el servicio de Mishkan. El rescate de los primogénitos y las responsabilidades de quienes van a ser los ministradores o los que van a servir en el Mishkan. Solamente hasta los coatitas, ¿no? Y ahí en la parashá seguirá con las otras familias. Aquí como importancia también, ¿alguna vez ustedes escucharon Operación Naxón? Eso está dentro de la, de la guerra con los árabes. Hay una Operación Naxón. Bueno, es importante que aquí el nombre de Naxón aparece en la genealogía de Yahudá. Lo tienen ahí en el versículo 7, 1:7, hijo de Aminadab. Cuentan los sabios que por qué esa operación, el Estado de Israel le llamó eso sí, esa operación. Son nombres que a veces ellos ponen y porque tienen efectos, ¿no? Dentro de la cultura de ellos, dentro de la educación de ellos, pero que para nosotros pasan inadvertidos. Entonces dicen que ¿por qué incluso aquí la Torá lo pone como cabeza? Porque de acuerdo a las tradiciones dicen que fue el primero que cruzó el mar de Cañas, fue el primero en ir sumergiéndose, ¿no? Acuérdate que cuando ellos estuvieron delante del mar, entonces no nos dice la Torá, solamente dijo que ellos pasaron, pero siempre hay alguien que va primero, siempre hay alguien que lo mandamos adelante, ¿no? Anda tú, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban frente a algo desconocido. Ellos solamente recibieron una orden, que tenían que cruzar, pero que delante, en el momento que estuvieron parqueados, para que nos entendamos, y teniendo el ejército ya de Paró detrás de ellos, lo que Moshe les había dicho que iba a suceder, no sucedía. ¿No? Entonces, cierto temor. Y hasta que este Naasón fue el primero, el que dijo, como dicen, con valentía, pero que él fue entrando el agua y el agua no se abría. Ya al momento que dicen que ya le llegó a la nariz, ocurrió el milagro. Así, eso cuenta la tradición. Entonces, él tiene dentro, por eso la memoria, ¿no? Por eso el ejército tiene esa operación que le llaman, que fue una operación de poder alimentar a la ciudad cuando estuvo sitiada por los árabes. Sí. Busquen, que es interesante. En el 48. Sí, entonces le llamaron así, le pusieron ese nombre. ¿Debido a qué? A la valentía de este personaje. Hay una película tomada de la vida real de un coronel norteamericano de ascendencia judía que le interpreta Kirk Douglas, a la sombra del águila. Y ahí en esa película encuentra un beduino un camino, un atajo, qué sé yo, como se diga, para ir a Jerusalén. Y ahí llevan la comida a Jerusalén porque estaba sitiada, estaba con hambre. ¿Cómo se llama? La Torá nos enseña hasta aquí una cuenta de 3 censos y un cuarto censo que lo vamos a ver más adelante. Pero, ¿qué tienen de particularidades estos censos? Porque aquí dice, levanta un censo, versículo 2.
El primer censo fue luego del pecado del becerro de oro. Eso está registrado en Shemot, en el 34. Luego de que el Mishkan es erigido, hay otro censo. Shemot mismo está, 38. Y 40 años más tarde, justo antes de entrar en la tierra, es el tercer censo. Y el otro censo que lo vamos a ver es después Con David. con respecto al pecado con las mujeres moabitas. La razón después de el censo en el pecado del becerro de oro era determinar cuántos murieron en la plaga y como resultado del pecado. Y entonces vemos de que por qué la Torah solamente cuenta a los hombres y no cuenta a las mujeres. Podemos decir de que en el pecado del becerro de oro, quienes pecaron fueron los hombres, no las mujeres. Entonces por eso no era necesario a ellas contarlas, porque la plaga fue contra los hombres, contra los que pecaron. En los otros dos censos eran ¿para qué? Para prepararlos para entrar en la tierra. Y por eso es necesario contar a los hombres, que serían que en este caso, soldados, porque tenían que entrar a una tierra en la cual iban a tener que pelear. Guerrear. Tenían que pelearla. Y asimismo poder preparar divisiones, regimientos. Por eso es que hay este orden de que dice de 20 años en adelante, los que estaban preparados ya. Una pregunta, María, ahí va, ahí dice, yo leí por el capítulo, dice servicio militar, de ahí sale también ahora. Debe ser, acuérdate que todo lo que el pensamiento humano, cuando tú lees literatos, científicos, militares, todos ellos, las políticas, las visiones, las comisiones, todo es sacado de la Torah. Ya no puede leer, dice. Es sacado de la Torah. Servicio militar. Exacto, todo, no hay nada, por eso es que el presidente dice qué cosa, no hay nada nuevo debajo del sol, no hay nada, o sea, no hay nada que quiera el hombre inventar. Todo lo que tú escuches, filósofos, todo tiene asiento en donde, en la Torah. Si tú estudias, vas línea, como dice, línea por línea, entonces vas a darte cuenta que todo está aquí. Carreño, todo lo que tú admires, los poetas, todo lo que tú quieras, pienses que, ¡ay!, te deslumbra cuello. No, todo está aquí. El que me debe deslumbrar es el Todopoderoso, porque aquí está todo. Por eso dice Proverbios, es sabiduría. ¿Para qué yo necesito seguir a un hombre? Así es. ¿Ah? A un hombre que va a morir, a un muerto. No, pues yo tengo que seguir es al vivo, el Elohim vivo, el que vive por su palabra, por la Torah viva. Claro, el que no tiene el Rúa será un libro más, será letra, ahí es cuando se cumple. La letra mata, claro, porque leerá por leer y lo matará, como en Troy dijo Milroy, ¿no? Una espada de doble filo, que si no le aplico el Rúa, mata, porque es una palabra que va a matar, pero con el Rúa, esa me va a dar es vida. Es así. Aquí está la vida, la garantizada. Está el comienzo y el fin de cada uno de nosotros. Entonces, por eso que después del primer censo, ellos ciertamente, ¿qué hicieron? Arruinaron un plan, porque el plan era ¿qué cosa? Introducirlos en una tierra que fluye leche y miel. Pero después de ese pecado, ellos arruinaron, ¿no? ¿Y cómo? Vas a ver que vuelven a caer
al creer a los espías malvados. ¿Sí? Mira que hay, pues digo, el paralelismo. Después del becerro de oro, ¿qué hay? Se muestran los atributos, los 13 atributos de la misericordia del Eterno. Y aquí después, cuando tú nos toque ver viajar por el capítulo 14, que es respecto a los malos informes, nuevamente Moshe intercede. ¿A través de qué? Mira, ¿por qué? Porque en los dos episodios, el Todopoderoso, ¿qué quiere hacer con el pueblo? Borrarlos. ¿Sí? Y Moshe intercede. ¿Cómo intercede? Los 13 atributos de misericordia. Tú lo ves en el 32, ¿no? De Shemot, y aquí 34. Y aquí en número lo vas a ver en el 14. No es que lo está repitiendo Moisés, no, sino que es la circunstancia que lo que se repite es la rebelión. Entonces por eso tienen que nuevamente ser censados. Entonces vemos de que 38 años más les va a quedar estar en el desierto. Porque aquí ocurre, ¿qué cosa es? En el segundo año de la salida, dice el libro cuando comienza, ¿no? En el capítulo, en el versículo 1, el primer día del segundo mes del segundo año. Ya tienen un año de estar en el desierto. Algo que pudieron haber entrado en qué tiempo? 8 días. Pero ya tienen un año. Y el Todopoderoso no los introduce todavía. Ya había pasado más de un año de la salida y el pueblo había tenido grandes experiencias espirituales y físicas. Habían entrado en el pacto, habían recibido la Torá de fuego desde el cielo, habían construido un Mishkan y habían aprendido cómo hacer sacrificios. Entonces, el próximo paso es la educación del pueblo para enseñarles qué cosa, el orden y la disciplina, que es lo que va a hablar este libro. Así es, hermano. Cuando venimos, dice, a los caminos, cuando nos volvemos al Todopoderoso, recibimos el bautismo como una señal de ¿qué? Ese es el problema. El bautismo es una señal de ¿qué? Una señal de arrepentimiento, no de salvación. El pensamiento occidental lo lleva a que por el bautismo ya estás salvo. El bautismo no te salva. El bautismo es una señal de arrepentimiento. Eso está en Hechos. Búscalo en Hechos, dice. Que Juan, dice, enseñó el bautismo para arrepentimiento. Por eso es que cuando Yahshua se encuentra con su primo, ¿qué le dijo Yahshua? Que quería también sumergirse. Y por eso, oye, y Johanán, ¿qué le dice? Oye, no, pues ¿cómo? ¿Tú para qué quieres? Claro, tú no necesitas arrepentirte. Eso es lo que le quiere decir. No, entonces le dijo, no, cumplamos toda justicia. Claro. Tiene que cumplir, ¿sí?, la voluntad. Entonces, mira, eso es lo que implica este acto, el acto de sumergirse. Pero por eso tú ves que muchos entran a las aguas y después ¿qué pasa? Ni al año se van. Es decir, ¿por qué se fueron? Porque nunca se arrepintieron. Ese es el problema. Y no se arrepintieron, ¿por qué? Porque no creyeron. Porque el que se arrepiente es porque creyó. No les da paciencia. ¿Sí? Porque creyó. Por eso dice, respecto a la lectura también del Shabbat pasado, cuando le dicen, y los judíos que habían creído en él, ¿sí? ¿Qué les dijo? Vamos allá, a refrescarnos. Juan capítulo 8. Entonces, 8:31. Entonces Yahshua le dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente serán mis discípulos.
¿Sí ves? Sí, habían creído, pero la confirmación de esa creencia, ¿cuál es? Que tengo que permanecer en su palabra. ¿Siendo cómo? Siendo discípulo. El discípulo es el cual. ¿Qué es un discípulo? Alguien que siempre está preguntando al maestro. Un discípulo no es uno que no pregunta. Un discípulo no es uno que está solamente viéndolo, que el maestro habla. ¿O no es así? A sus alumnos. Usted tiene sus alumnos, pero todos son alumnos. Es decir, está cambiado, ¿no? No son alumnos, sino que son discípulos. Eso debería ser. Porque usted, ¿qué hace? Les está forjando una educación. Le está transmitiendo valores, éticas que a usted le enseñaron. Es decir, usted le está haciendo los discípulos, ¿no? Ya los está guiando para que ellos decidan después qué coger, el bien o el mal. Así es, ¿no? Así es. Pero esos, cuando dice, son sus mejores alumnos, ¿por qué? Porque uno, son disciplina, son orden. Y también, ¿por qué? Porque son preguntones. Porque son preguntones, porque quieren saber. Y eso los distingue del resto. El resto va, se siente y que esperan solamente pasar nada más. Así es. Nada más. Ellos esperan pasar. Pero en la vida no es así. El formato es parecido, pero el fin no es el mismo. ¿Por qué? Porque estos que quieren pasar nomás no van a poder entrar, porque no van a tener la llave para poder entrar en el reino. ¿Sí? Por eso dice, otros quieren entrar, dice, quieren saltarse Entrar por la por ventana. otra puerta, pero no son de mi redil, por eso les dice. Porque los redil, los que no son de su redil, no son discípulos. No, es lo importante, no permanecen en su palabra. Por eso que le dice, ¿no? Verdaderamente entonces serán mis discípulos. Y ahí viene la recompensa. Conocerán la verdad y la verdad los hará libre. ¿Libre de qué? Libre del pecado, o sea, libre de la muerte. Acuérdate que vimos el Salmo 49, ¿no? Respecto al Sheol, que aquellos no tienen, dice, no verán la luz. ¿Sí te acuerdas? Pero dice que habrá una mano que me sacará. Tú me sacarás del poder, dice, de la muerte. ¿Sí ves? Entonces, la verdad me hace libre. ¿Libre de qué? Libre de la muerte. ¿Debido a qué? A que he permanecido como discípulo, no como oyente. Y un discípulo no es un oidor, sino es un hacedor. El discípulo es el que pregunta, como dice, el que jode, como dicen en el vulgo. El que es bueno es porque es vicioso. Hasta que practica, dale, en todo ámbito. Si es músico, está que dale a la canción hasta que se la afinó bien. Y eso lo hace diferente a los demás. O sea, los que dedican, o sea, como dices, la toman como profesión en todos los ámbitos. Mientras más preparación, ¿no? Es mejor recompensa, mejor estatus, más dominio. ¿sí? Es ser diferente a los demás. O sea, no se conforman. Entonces, así mismo, para entrar en el reino, también es lo mismo. Atrio, santo, y al Santísimo no, y ahí ya no pidas. Porque ahí en el Santísimo uno solo, por si acaso, irá a ir hasta allá. No. ¿No? Entonces, así mismo. Uno sabe su identificación. Como dice, por eso dice, esfuérzate y sé valiente. Porque es necesario que para entrar en el reino, tengo que hacerlo ¿con qué? Con alegría y gozo. No con aflicción. Con aflicciones y sufrimientos. ¿Sí ves? Es un formato diferente, el mundo no. Aunque sí, el que quiere, como dice, ser un doctor, o sea, ser un médico pero científico, como dice, se quema las pestañas, un sacrificio que le cuesta, que se exime. Por eso es que Shaul hace la comparación
de que quiere ganar la meta, el que quiere obtener esa corona, se exime, dice, de mucho. ¿No? ¿Por qué? Porque comparando un atleta, ¿qué hace? Tiene que una dieta, no, que le gusta el carbohidrato y todas esas cosas, entonces tiene que eximirse. Que le gusta una vida relajada, tiene que eximirse porque quiere llegar a esa meta. Que le gusta el desorden, tiene que ponerse en un orden de disciplina, ¿no? De tal día a tal día, de tal hora a tal hora, se va haciendo su cronograma. Entonces, esos son los que llegan. ¿Sí? ¿Y qué es entonces por eso? ¿Cuál es la base? El orden y la disciplina. Eso es fundamentalísimo para todo, para todo. Así es. Entonces, dentro también del plano espiritual, el orden y la disciplina, o sea, la obediencia, el orden a que como Él nos dice, así yo tengo que hacer. Si me dice que es blanco, blanco tiene que ser para poder llegar. Si no, lamentablemente no llegaré. O sea, tengo que esa información tenerla presente en mi corazón. Por eso estamos hablando de que hay dos viajes, ¿no? El libro de Shemot y el de Bamidbar tienen similitudes sorprendentes y las dos tratan sobre viajes. Los dos retratan a quién, a los israelitas, como buscapleitos y malagradecidos. ¿Sí? Eso es. Ambos contienen historias sobre un pueblo que se queja de ¿qué? Comida y agua. Comida y agua. Como los presos. En ambos cometen pecados mayúsculos. En Shemot es el becerro de oro y en Bamidbar es el episodio con los espías. En los dos, Elohim nos amenaza con destruirlos completamente e iniciar una nueva nación a partir de ¿quién? De Moshe. Pero como dijo, en los dos eventos Moshe los defiende. ¿Y cómo los defiende? Con conocimiento. No es que hizo un ayuno. No. De 40 con conocimiento. Oye, Yahweh, Elohim, tú eres misericordioso, eres compasivo, eres benevolente. Los atributos de la misericordia que el pueblo le dio a esta oración de Moshe. Entonces, y logra con esto, como dice, conmoverlo. Pero ciertamente le dice qué cosa. No tendré por inocente al culpable. Sí, los voy a perdonar, no los voy a borrar, pero en el tiempo los voy a facturar. Sigan adelante. Pueblo perdonado, sigue adelante. Y cuando ven nuevamente la dificultad, otra vez vuelven lo mismo. Ahí me las cobro. Y empieza, como dice, a censar, empieza a contarlos. A ver, estos son y estos no son. Lo va contando. Entonces, va al tercer conteo. Pero hay una diferencia. Shemot trata sobre ¿qué? Sobre un viaje desde, ¿no? Y Bamidbar es un viaje hacia una tierra que no conocen ciertamente. El viaje desde la salida de Egipto, dejando todo, una serie de aflicciones, idolatrías, y en la expectativa de ¿qué? De una promesa, de una verdadera libertad. Entonces vemos que, así como Éxodo, ciertamente en español, ¿qué es? Salida. Partida, retirada, salida, destierro. Es eso, ¿no? Están saliendo, están siendo de un pueblo donde eran extraños a un lugar donde también es extraño, porque no conocen. Van a un desierto donde se les promete una tierra.
El viaje siempre desde es más sencillo que el viaje hasta. O sea, es más fácil salir que llegar. ¿Sí o no? Es más fácil dejar las cosas. ¿Por qué? Porque yo ya sé, ¿no?, qué es lo que estoy dejando. Pero mi viaje hacia dónde voy, no lo conozco, no sé qué me espera. Es desconocido. ¿Sí? Entonces es fácil así mismo. Es fácil dejar la vida que hemos tenido. Por eso, como dice Kefa, ya basta de seguir la vida pasada que teníamos, ¿no?, de acuerdo a la corriente de este mundo. Pero como vamos a ir ahora en contra de la corriente de este mundo, entonces al mundo les parecerá ¿qué cosa? Nos verán como extraños. Y es así. Entonces empiezan las dificultades. O sea, hay más dificultades para llegar que para salir. A pesar de que ellos, acuérdate que ellos para salir, no es que salieron. No, también tuvieron mucha Tuvieron dificultad para salir. ¿Por qué? Porque el corazón de Paró no los quería dar. no los quería dejar ir. Engaños, sí, vayan, sí. Y después, no, pues no los he dejado, no quiero que solamente los vayan nomás las mujeres nomás. Los hombres no, porque me tienen que trabajar. O no, es que yo no les he dicho, sí, vayan nomás, vayan a adorar, pero regresen. ¿Sí? Ahí ven. Entonces, aparentes facilidades, pero que sí tenían sus dificultades. Asimismo en nuestra vida, tenemos aparentes facilidades, pero que también hay dificultades para dejar el sistema en el que estamos. La convivencia que empieza dentro de nuestras mismas familias, dejar el formato de nuestras familias que están sin pacto, que están alejados de promesas, que están sin esperanza, que están sin el Mashiach y están sin Elohim, ¿no? Entonces hay problemas, pero mucho más, a pesar de que, bueno, para algunos dirá, bueno, no fue muy difícil, pero y ahora, a la llegada es donde más problemas. Y por eso el pueblo de Israel es una radiografía para cada uno de nosotros de qué es tan costoso entrar en la vida eterna. No es solamente de ya, confesar, que si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, entonces serás salvo. O sea, es algo sencillo, pero que tiene que ser desmenuzado. ¿Qué es lo que Shaul les quiere decirnos? Entonces la palabra que dice confiesas, ahí viene el problema. Que no pensamos que confesar es solamente, bueno, yo confieso, ya está, listo. No. Es que dice que si haces un pacto, entonces, ¿y cuál pacto? Entonces tienes que venir y leer las reglas del pacto para poder llegar a ser salvo. ¿Sí? O sea, es decir, para poder entrar en la promesa, como al pueblo siempre tiene ¿qué cosa? Una esperanza, la promesa de la esperanza. ¿Cuál es esa promesa? Que tú ves en Hechos, siempre te hablan acerca de esa esperanza. Una promesa de esperanza hecha a nuestros padres. ¿Cuál? ¿No? ¿Alguna vez has visto, has leído y te has preguntado, bueno, ¿y cuál es esa? Que siempre hablan de la esperanza. Hay que preguntar, ¿no? Entonces tú dices, no, tú como cristiano, ya, que estar con Cristo es mucho mejor. No. Ellos hablan de una esperanza de qué? De que a ellos se les dio la tierra prometida. No. Y hasta la vez no. Entonces, pero fue prometida a los patriarcas. Y el que no es injusto tiene que cumplirla. Pero es en ese cumplimiento. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la misma palabra que va desarrollándose, tienen que ir, ¿qué cosa? Tendré que llamar a unos que no son pueblo. Y ahí entramos. No son pueblo. No como dice, es que somos el pueblo de Dios, que te encanta cantar. Te cantaba, ¿sí? No.
Oye, dice Romanos capítulo 10, perdón, Romanos capítulo 15, Romanos 10. Romanos 15, 15:10, ¿no? Dice Shaul, citando al profeta, dice, para que, digo pues, que Yahshua Mashiach sirvió a la circuncisión por causa de la verdad de Elohim, para de este modo confirmar la promesa hecha a los padres. Ojo, ahí viene, Romanos 15, versículo 8. ¿Qué cosa dice? 8, ¿tú entendías? Romanos capítulo 15, 15, versículo 10. versículo 8. 10, 8. ¿Y qué? De la pestaña a la ceja que no puedo ver. Ya, del 8 baja el contexto. Dice, Ya no se va a discutir. Yahshua Mashiach, dice, sirvió. Mira lo que dice. Yahshua Mashiach sirvió, ojo la palabra, sirvió. ¿A quién sirvió? A la circuncisión. ¿Quién es la circuncisión? Bene Israel. ¿Por causa de qué? De la verdad de Elohim. ¿Ah? Para de este modo, ¿cuál modo? El servicio. Eso es lo que está diciendo. Confirmar qué cosa? La promesa hecha a los padres. O sea que Yahshua, ¿qué vino a hacer? A confirmarles una promesa que le había sido hecha a los padres. El pacto. ¿Ah? Ajá. Hechos 1 dice, y oye, se va. ¿Y qué le dijeron los discípulos? ¿Ah? Amén. Hecho 1. ¿Ah? Oye, él no le dijo, oye, ¿cuándo regresas? ¿Cuándo es el rapto? Eso le preguntaron. No. ¿Cuándo restaurarás? Le dice. O sea, ¿cuándo nos devolverás esa promesa Lo que nos quitaron. hecha a nuestros padres? ¿Sí? O sea, algo que se dio a medias, que no se completó. Entonces, esa era la preocupación de ellos y sigue siendo su preocupación. Entonces dice, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué esto? Para que los gentiles glorificaran a Elohim por la misericordia que les ha sobrevenido. La misericordia que a nosotros nos ha sobrevenido. ¿Cuál es la misericordia que a nosotros nos ha sobrevenido? La salvación. Como está escrito, te exaltaré entre los goyines y cantaré a tu nombre. ¿Sí? Te exaltaré entre los goyines y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, ¿qué dice? Regocíjense ustedes goyines con su pueblo. A ver, ahí no dice, regocíjense pueblo de Dios con el pueblo de Israel. Es decir, regocíjate la iglesia de Cristo con el pueblo de Israel. Juntos pero no revueltos. ¿Ah? Así dice. No. Nunca hubo esa separación. No. Hubo un pueblo en el cual nosotros tenemos que regocijarnos con ellos, entre ellos. ¿Sí entiendes? ¿Por qué? Porque a nosotros nos ha sobrevenido una misericordia que no esperábamos. Porque llamaré a la que no es pueblo, a la que no es amada mía, amada mía. Pueblo mío. Pueblo mío. Lo amé. ¿Sí? Pero no quiere decir que somos otros. Estamos incrustados, injertados, como un olivo silvestre, Al natural. a uno natural. Así es. Amén, aleluya. Así es la palabra. Con ciudadanos. Amén. Con ciudadanos. No ciudadano. Con ciudadanos. Donde no hay distinción. Pero eso es en donde? En la celestial. Aquí hay distinción. Sí, aquí. Seguimos siendo
y ellos son. Aquí se imaginaba. Judíos. Pero arriba no, somos uno, un ejad, por medio de Mashiach. Cuando venga la transformación de todas las cosas, entonces como dice, y en aquel tiempo él será uno y uno su nombre. Amén. Y uno será el pastor. Ya no estarán divididas las casas. No. Eso es cosa futura. Una sola hora. Pero mientras estemos aquí, todavía hay una línea. ¿Sí? Tenemos siempre una disposición genética a reaccionar vigorosamente frente al peligro y se despiertan nuestros instintos más profundos. Estamos siempre en un modo de lucha cuando vemos ese peligro. Es decir, cuando vamos hacia ese lugar desconocido, ¿no? Ese viaje a donde tenemos que ir, pero que nuestra fe es la que nos ayuda a afianzarnos, a alcanzar lo que se nos ha prometido. Por eso tenemos, como decimos, la vida es buena, la vida no es mala, nosotros somos los malos. La vida es buena. O no dice, e hizo Elohim la luz y fue buena. Cuando hace la creación, la llamó buena. O sea, ¿qué formó en ese momento? La vida. Y le dijo que era buena. Porque yo tengo que decir, ay, que la vida es mala. Ay, que esto es malo. Me estoy yendo, ¿qué cosa? Diciéndole al Creador, oye, lo que tú hiciste es malo, quizás. En contra. ¿Ah? Entonces, por eso es que a veces, ¿sabe qué? Detenemos lo que Él nos quiere dar. Por eso es que tenemos que corregir disciplina, orden, Saber lo que pedimos. saber qué hablamos. Acuérdate que nos dice la palabra que lo que hablamos no ata. Mucho cuidado. Tenemos que siempre hablar positivismo, como dice el mundo. Verajá. No queja, mira, por eso el pueblo era quejoso por la comida y por qué cosas, agua. Y el agua. ¿Ah? No se quejaban de la vestimenta, ojo. Que de la vestimenta no, era siempre comida y agua. Eso era lo que ellos se quejaban. Porque es más, ni del desierto se quejaban. Ni de lo inhóspito no se quejaban. De lo caliente. No dice, oye, y se quejaban porque no tenían casa. No, era la comida y el agua. Comida porque no tenían y comida porque ya tenían lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿O no era así? ¿Hasta cuándo este maná? Ya estamos hostigados de maná. ¿Ah? Después de ver, oye, milagros, de ver que incluso la presencia, la Shekinah, y a la cual tuvieron temor, Dios sabe qué, haremos y aprendemos, nada más. ¿Sí? Pero sin embargo, ¿qué pasó? Apenas no tuvieron al líder al lado, entonces empezaron a soltarse. Entonces, apenas nuestra fe, nos alejamos, ¿nuestra fe dónde está? Si estuviera en nuestro corazón, no pasará ningún problema. Pero por cuanto no está en nuestro corazón, sino que está aquí todavía, y necesitamos esto todavía, entonces por eso flaqueamos. Pero esto no va a estar en mi corazón de la noche a la mañana tampoco. Pero la disciplina y el orden sí me acelera, redimiendo el tiempo porque los días son buenos, no son malos. Son los días, pero no es la vida la mala. Acuérdate que lo que Él hizo, lo hizo todo bueno. Pero es el sistema, ese es el mal. Porque está gobernado por el maligno. Pero contra ese maligno yo tengo ¿qué cosa? Luchar con la luz de la verdad. Es lo que vence a la oscuridad, a la mentira. Y todo lo que lleva a la mentira. Y todo lo que es parte de la oscuridad. Que ya lo sabemos. Pero es esto. Pero mientras yo no me aferre a esto, entonces hay problemas.
hay problema y entonces mañana, por falta de Biblia, me voy a quejar. Por falta de Biblia, voy a estar enfermo. Por falta de Biblia, voy a estar desahuciando. Por falta de Biblia, voy a estar quejándome. ¿Sí? Entonces, por eso es el pueblo. Tengo que ir mirando, ¿qué es lo que hacía? Es lo mismo que yo hago. Pero que la corrección venía acá. Y entonces, si tengo ¿cómo corregir? Si lo puedo. Si puedo cambiar el destino. Pero tengo que ver lo que hacía este pueblo. Se trata ciertamente de construir un hogar donde nunca hemos estado. Sí, el desierto a donde vamos a llegar, llegamos a través de ¿qué? De sueños. Sí, es bonito, es bueno soñar. Incluso para plantearte una profesión, tú no la tienes, sino antes tienes un sueño. A ver, Jeremías, ¿qué sueñas hacer? No qué piensas, ¿qué sueñas? ¿No? Porque, no, yo pienso ser futbolista, pero el pensar es, vea, entra por aquí y sale por acá. En cambio el sueño no, el sueño es algo que queda, ¿no? El sueño es como una visión, es a donde yo quiero llegar, pero ese sueño, como dice, no se me puede hacer realidad si yo no le meto, como dice, actitud, responsabilidad. O sea, el sueño es un destino. ¿A dónde quiero llegar? Pero ese sueño también implica ¿qué cosa? En el momento que empiezo a soñar, responsabilidad. Tengo que ser responsable. ¿En qué? En las etapas para llegar a ese destino. En lo secular. Asimismo, la vida eterna también es. Yo tengo que soñar, entrar a Jerusalén, y a la Jerusalén celestial, no a la terrenal. Bueno, si tú quieres ir, yo también quisiera ir, y si te vas me ayudas, me invitas, no me llevas. Por supuesto, dalo por hecho. Sí, ¿no? Pero lo que yo aspiro es la celestial. Pero ese sueño mío es con responsabilidad. Tengo que leerla para allá. Ya me dijeron que va del capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 20. Mi responsabilidad es leerla durante estos 6 días para ir viendo como discípulo esto, no sé qué quiere decir, para ver si de pronto en el WhatsApp, como no lo veo al brother, le escribo para que me responda. ¿Sí? Pero si no escribo, si no tengo preguntas, quiere decir que no tengo sueños, porque no tengo metas en esta vida. Tengo metas, sí, vender kombucha, esa es mi meta, pero eso sí, eso es para esta vida que es buena, pero para la vida eterna, ¿qué tengo? ¿Qué tengo? La palabra viva y eficaz, que es más importante que una espada de doble filo. Dice que la Torá expresa la justicia del Todopoderoso y por eso es completamente justa. Los juicios de Adonai son verdaderos, todos ellos justos. Salmo 19, versículo 9. Con rectitud de corazón te daré toda rabá al aprender tus justos juicios. Salmo 119, versículo 7. A medianoche me levantaré para agradecerte por tus justas ordenanzas. Salmo 119, versículo 62. Yo sé, Adonai, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. Oye, yo sé, Adonai, que tus juicios son justos y que en tu fidelidad me has afligido. He jurado y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas.
he jurado y lo confirmaré que guardaré tus justas ordenanzas. Si confiesas con tu boca y con tu corazón, ya sabes, Romanos 10. Tus testimonios son justos para siempre. La suma de tu palabra es verdad y cada una de tus justas ordenanzas es perpetua. 7 veces al día te exalto. ¿A causa de qué? ¿De que estoy contento? No, de tus justas ordenanzas. ¿Sabe por qué no lo exaltamos 7 veces al día? Porque no conocemos las ordenanzas y no sabemos si son verdaderamente justas o son demasiado onerosas. Eso es lo que pasa. Por eso lo exalto una vez, media vez, una vez a la semana, cuando vengo el Shabbat. Pero aquí dice, cuando quieras, dice, ¿quieres ser un hombre conforme al corazón de Elohim? Como lo era David. No hay nada difícil. Salmo 119. Ese es el corazón. Y siempre habla ahí de qué? De justicia, de ordenanza, mandamientos, estatutos. Esos son los que hacen al hombre conforme al corazón. ¿Por qué? Porque de él es que han procedido, pues, estas ordenanzas, estos estatutos, estos mandamientos, ¿sí? Estas leyes. Todo eso es de él. O sea, ¿salió de qué? Del corazón de él. Así de sencillo. Y si yo quiero ser conforme a su corazón, entonces tengo que deleitarme. Deleitarme. Ay, no, es que me prohíbe esto. Y entonces ya pongo mala cara. Allá voy mal. ¿Sí? Estas son ordenanzas. El Shabbat es el primero. Por ahí empiezo. Ordenándome la vida con el Shabbat. Para poder irme ordenando con las demás Moadim. Con las convocaciones. Tenemos 3 ya, ¿no? Las de otoño, que vienen la de, ¿cómo es? Teruá, Yom Kippur y de Teruá, Kippurín y las de Sukkot, ¿no? Sí. Entre 2 alegrías, una aflicción. Ajá. Entonces, ¿cómo me voy preparando desde ya mi corazón para ese encuentro con Él? Que es muy importante. A través de los estatutos, a través de los mandamientos, a través de las ordenanzas. Como cité todo esto, que está Salmo 119, versículo 7, versículo 62, versículo 75, 106, 144, 160 y 164. Entonces digo, Salmo 119. Eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo que el orden que nos va enseñando este libro tenemos que ir aplicando uno por uno, como les dije. ¿Por qué? Porque cada uno es importante para él, todos somos importantes para él. Por eso cita uno por uno, el censo es uno por uno, va nombrándolo uno por uno, por sus familias, que es lo primero, por los nombres, es lo segundo, individualmente, que es lo tercero. Es decir, ¿por qué? Porque no habían perdido su identidad al ser de la familia cada uno, ¿no? De las 12 tribus. No habían perdido sus nombres, o sea, no se pusieron Michael Jackson, no. Y no habían perdido, ¿qué cosa? Su palabra, su léxico, su lengua. ¿No? ¿Al qué cosa? Al uno por uno. Ellos, a pesar de que estuvieron esclavizados dentro de este sistema por 430 años, no fueron absorbidos. Entonces, por eso es que ellos nunca, como dicen, no perdieron esa esperanza de esa promesa que tenían de que iban a ser liberados. Asimismo, nosotros debemos de continuar nuestra identidad como Bené Israel, nuestra fe, Yahshua HaMashiach, nuestra herencia, su reino.
su Torá y el nombre que Él ya nos ha dado, que ya tenemos un nombre, ¿sí? Sería bueno que ya aquí, como dice, estamos en espacio sagrado. Oye, Rosita, no, y eso ya nada. Helenita, no, ella no es helenita, ella es rica. Sí, así debe de ser. Amén, Elías. Sí, así debe de ser. Roberto es de la puerta para allá, Sí, pero aquí es Elías. amén. Orden, orden en nuestras lenguas, en nuestro pensamiento. Amén. Bien, ahí vamos quedando y que el Todopoderoso nos vaya educándonos en este libro como vuelta les diga, ¿no? Nos va a ir enseñando el orden y cómo debemos irnos dirigiéndonos para esta vida presente y irnos labrando Para la futura. perlas para la vida eterna. Que el Todopoderoso nos bendiga. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, more.